tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 23 de diciembre a 24 horas que por la noche empieza a llegar ya Santa Claus. Aquí estoy yo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 3:55 hasta cerca de las 4 de la tarde. ¿De qué voy a estar conversando con ustedes durante las próximas 2 horas? Gobernadora dice no tendrá más reuniones con el senador Juan Oscar Morales. Y por otro lado, Rivera Chat dice que el proyecto de Juan Oscar sobre las escoltas se va a aprobar en enero. Universidad que administra la reválida de doctores pide se repita el examen. Surgen más dudas y preocupaciones con la ley que le da personalidad jurídica al Nasciturus. Tribunal mantiene confidencial la opinión legal que dice no se le puede quitar la escolta a Wanda Vázquez. Más hospitales en riesgo de irse a la quiebra. Y hoy es martes, y si es martes, martes de energía con Ramón Luis Nieves. Y hoy vamos a tener casi un resumen de fin de año. Vamos a hablar de, esto es nuevo, la Junta respalda a Luma en los pleitos presentados por el gobierno y que se están discutiendo ante la jueza Taylor Swain. Y al terminar el año del primer año del cuatrenio, con Ramón Luis haremos el análisis donde estamos en los temas de energía. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Aquí, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 3:55 hasta cerca de las 6 de la tarde. Sabes que nos puedes escuchar a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, a través de todo Puerto Rico, pero gracias a la magia del internet, en o fuera de Puerto Rico, nos puedes ver y escuchar en radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Si no la has descargado a tu celular, te invito a que lo hagas. Hay una versión de audio y otra versión de vídeo y de audio. También nos puedes ver y escuchar en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de Radio Isla y también en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovila.net. Muchos temas. La realidad es que estamos a 23 de diciembre y uno pensaría que la velocidad y la intensidad de las noticias iba a ir disminuyendo, pero no, señoras y señores, muchas controversias, muchas noticias, muchas cosas sucediendo en plena Navidad. Pero vamos rapidito a el primer tema que quiero discutir con ustedes. El viernes de la semana pasada, yo lo dije la semana pasada, después la gobernadora tuvo una victoria el viernes pasado en el tema de Luma, que eso lo vamos a hablar con Ramón Luis ahorita. Pero ahora, como se están desarrollando las cosas, yo creo que, esto es duro decirlo, yo creo que diciembre va a ser el peor mes de este primer año de Jennifer González. Quizás más adelante hago un recuento de lo que pasó en diciembre. Pero acuérdense de la secretaria de DACO, de los pleitos con Luma y esta controversia que explotó el viernes pasado, del veto a las escoltas, y esta controversia que explotó el jueves pasado, cuando el senador Juan Oscar Morales, senador del PNP por San Juan, portavoz alterno de la delegación y quien fue la voz cantante en el tema de la legislación para quitarle las escoltas a los exgobernadores convictos y a los futuros exgobernadores, rompió la noticia, molesto, Juan Oscar Morales, de que le habían quitado los destaques que él tenía en su oficina, que no estoy claro si son 2 o 3 destaques en su oficina, eso no es lo menos importante, y también habían revocado el destaque que tenía su esposa, que estaba trabajando en el Capitolio. Y Juan Oscar Morales en ese momento dijo que esto era una venganza, que esto era una represalia, simple y sencillamente porque él había sido la voz cantante en el tema de las escoltas. Al otro día, el viernes, la gobernadora trató de decir que Juan Oscar Morales no estaba diciendo la verdad, pero inmediatamente admitió que de 100 destaques que hay en el Senado, todos se reautorizaron, menos 4. Qué casualidad, que son los 4 vinculados a Juan Oscar Morales. Ayer discutí aquí en Sobre la Mesa una noticia que trascendió el domingo de que hubo una reunión entre la gobernadora
y Juan Oscar Morales el sábado en la Fortaleza. Esa información la dio a conocer la propia Fortaleza el domingo. Y ayer, en unas notas, en unas expresiones que analicé aquí con ustedes, Juan Oscar Morales había dicho que fue una buena reunión, que fue cordial, que él no tenía nada, él no iba a cambiar su postura, que no habían terminado la conversación y que él esperaba volver a reunirse con la gobernadora. Bueno, pues ayer la gobernadora le echó un balde de agua fría por encima a Juan Oscar Morales porque dijo claramente que no hay ninguna segunda reunión. En un intercambio con la prensa, particularmente con Gloria Ruiz Cuilán del periódico El Nuevo Día, dice la gobernadora, y voy a citar porque me parece que las palabras de la gobernadora, me hubiera gustado tener el audio o el vídeo, pero no sé si en algún medio lo levantaron, porque también no solamente es lo que dice, sino cómo lo dice. Cuando se le preguntó a la gobernadora sobre si hubo una reunión con Oscar Morales, dice, en efecto, el pasado sábado me reuní con el senador. Tuvimos una muy buena conversación privada y ahí se va a quedar. No sé en qué tono dijo él, ahí se va a quedar, pero es evidente que la gobernadora lo que está es cerrando la puerta. Inmediatamente a la primera pregunta de Gloria Ruiz Cuilán, la gobernadora cierra la puerta. La periodista le dice, ¿usted busca algún acuerdo con él? ¿Acuerdo? No, aquí no hay nada que negociar. Expresiones tajantes de la gobernadora. Claro, también las de Juan Oscar. El día anterior había dicho que él no iba a cambiar de posición. Y yo les había dicho ayer que había habido una reunión, pero que todo todo indicaba de que nadie se había movido ni se iba a mover. Pero entonces aquí viene, que aquí sí contradice las expectativas de Juan Oscar Morales. Juan Oscar dijo que entendía que iba a haber otra reunión. Y hay una segunda reunión, gobernadora. No la tenemos pautada. Así que a esta saga, y esto es un daño autoinfligido. O sea, ¿por qué le quitaron los destaques? Vuelvo y repito, toda la discusión si los destaques se justifican, porque hay 100 destaques en el Senado, cómo se distribuyen los destaques, yo creo que eso debe ser un tema que se debe analizar profundamente. Pero la política pública del gobierno de Jennifer González es facilitar los destaques, particularmente a la legislatura y a los legisladores del PNP. ¿Por qué la gobernadora y la Fortaleza? Y recuerden que en una decisión de la gobernadora en enero, le dio toda la responsabilidad sobre los destaques. ¿A quién? Al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. ¿Por qué la gobernadora, a través de Francisco Domenech, en medio de muchas controversias que tiene y de un fin de año difícil para ella, tomó la decisión de quitarle estos destaques a Juan Oscar Morales? Para mí todavía no me hace ningún sentido. Pero encima de eso, se cita con una reunión. Yo creo que esa reunión fue candente. Los dos han hablado que fue muy productiva y muy respetuosa, pero no llegaron a ningún acuerdo. Así que creo que esa reunión fue fuerte. Pero Juan Oscar Morales ayer dijo que él creía que iba a haber otra reunión y ya hoy la gobernadora le dice claramente que no va a haber reunión adicional. Pero aquí no termina la saga de las escoltas, Juan Oscar Morales y todo esto. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, quien ayer atendió a la prensa y habló de diversos temas con la prensa, dijo claramente que, recuerden que ahora mismo hay 2 proyectos sobre las escoltas presentados. Uno presentado por Juan Oscar Morales, que es el mismo que vetó la gobernadora, pero creo que incluye un cambio interesante, que dice que prospectivamente el exgobernador que salga de la Fortaleza va a poder pedir escolta por un año, como una especie de transición, y luego se quedaría sin escolta. Y entonces está el proyecto que presentó la gobernadora como proyecto de administración, que lo único que hace es quitarle las escoltas a un exgobernador convicto, Wanda Vázquez, y en segundo lugar, quitarle las escoltas a los candidatos a gobernador y a comisionado residente, lo que nunca fue un issue aquí. Lo he dicho anteriormente. Eso es por un periodo de un año o hasta menos. Yo honestamente pienso que se podría justificar
porque estás en el año de elecciones y los ánimos se pueden caldear, ese tipo de cosas. Además, creo que pone en una posición de ventaja injustificada a un gobernador incumbente que va a correr para la reelección porque va a tener escolta. Pero nada, si lo quieren quitar, que lo quiten. Pero el proyecto de la gobernadora protege su, entre comillas, derecho a que ella se quede con la escolta cuando sea exgobernadora. Pues le preguntaron sobre ese tema a Tomás Rivera Chatz ayer y lo que yo anticipaba. Dijo claramente que el proyecto de Juan Oscar Morales se va a aprobar. Todos los proyectos se van a... Estoy citando en una nota del periódico El Nuevo Día también, de Leisa Caro González, a Tomás Rivera Chatz. Todos los proyectos se van a analizar y yo no tengo problemas en pasar los dos proyectos. Y recuerdo que creo que también los radicaron en la Cámara, el de la gobernadora, porque es un proyecto de administración, así que debe estar también en la Cámara. El del compañero Juan Oscar Morales lo vamos a aprobar sin lugar a dudas. Dice más adelante Tomás Rivera Chatz. Yo creo que los dos proyectos son bastante parecidos, así que en esencia estoy a favor de esos proyectos, dijo Rivera Chatz. Abordado sobre cuál de la medida será atendida inicialmente, Rivera Chatz indicó que la reglamentación del Senado dispone cómo proceder, esto dependiendo de cuáles de los proyectos fue radicado primero. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico entero quiere que se eliminen las escoltas, y entonces es estar a favor o en contra de eso ya. Quien sea el gobernador, los exgobernadores, quien sea, señaló el líder legislativo. Y ya sabemos, primero esto es un eso de que hay que considerar primero el proyecto que en orden de cómo se radicó, eso es un invento, puedes considerar el proyecto que le dé la gana. Tú puedes presentar un proyecto el 11 de enero y aprobarlo el 12 de enero. Pero por si acaso, ya yo había escuchado a Juan Oscar Morales diciendo que su proyecto fue presentado antes que el de la gobernadora, así que ya Tomás Rivera Chatz nos está dando la señal de que el que se va a aprobar primero es el de Juan Oscar Morales. Se aprueban los dos, yo quiero que ustedes entiendan. Los proyectos no son contradictorios. Se aprueban los dos, que es lo que yo creo que va a pasar. La gobernadora va a firmar el de ella y va a vetar otra vez el de Juan Oscar Morales. Si lo aprueban en enero, eso entonces la gobernadora tiene solo 10 días para vetarlo y es lo que se llama veto expreso. Se tiene que poner una carta por escrito dando las razones. Eso se recibe en el Senado y en la Cámara. Y los senadores pueden ir por encima del veto con 2/3 partes del voto, que es lo que yo creo que podría suceder. En cuyo caso, la gobernadora estaría en una situación de tener una ley que le quita prospectivamente a ella la escolta cuando sea exgobernadora por imposición de la legislatura constitucionalmente válida y no por voluntad de ella de hacerlo. Yo creo que esto le hace un daño terrible. Esto lo que garantiza es que el tema de las escoltas y la controversia sobre el veto de las escoltas va a ser tema de discusión cuando comience la sesión en enero del próximo año. Así que la gobernadora, en lugar de cerrar capítulos negativos, los mantiene abiertos. Pero también le preguntaron sobre el rumor, o más que no un rumor, lo que dijo Juan Oscar Morales. Juan Oscar Morales dijo que había una alta posibilidad de que citaran a comisión total a Francisco Domenech. Hay unas declaraciones donde Juan Oscar dice, no, pero no es que lo van a citar para el tema de los destaques, es que lo van a citar para los temas en términos generales de todas las cosas que ha hecho Francisco Domenech y las dudas que tienen. Bueno, sobre eso le preguntaron también a Tommy ayer. Ante la posibilidad de que se cite, vuelvo nuevamente al Nuevo Día, una comisión total al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, el presidente del Senado, dijo que no está en discusión, aunque recordó que la Asamblea Legislativa tiene la facultad para convocar si fuera necesario. Cita textual. Nadie está por encima de la ley y si fuera necesario, como lo hemos hecho en el pasado, traer a un jefe de agencia o a un funcionario de gobierno, no porque haya una confrontación personal con él, sino porque se requiere aclarar unos datos, una información, como ocurrió con el secretario de Recursos Naturales, lo vamos a hacer. Entonces, más adelante, se le preguntó si los elementos para citar a Francisco Domenech están presentes. Dice la directriz de la fuerza, dice, y esos elementos, para que eso suceda, una comisión total, se están dando. Y miren la contestación de Tommy. Lo que pasa es que eso va a depender de todos los elementos que ocurran cuando comience la sesión, que es en enero.
el entrelínea, las letras pequeñas en estas expresiones de Tomás Rivera Chat, es que la posibilidad de que citen a Francisco Domenech a comisión total están ahí, están abiertas. Yo no estoy diciendo que lo van a hacer, pero la posibilidad de citar a el secretario de la Gobernación, que a la misma vez es director de AFAF, que a la misma vez es la persona que brega con el tema de los destaques y todas las controversias que sabemos han ocurrido durante este año, así está ahí. Así que la sesión de enero, o sea, estas mismas preguntas que le hicieron ayer a Tomás Rivera Chat se la van a hacer la primera semana de sesión. ¿Va a aprobar el proyecto de Juan Oscar Morales? ¿Sí o no? ¿Van a citar a Francisco Domenech a comisión total? Así que terminamos el año, estamos ya prácticamente en Nochebuena, 23 de diciembre, terminamos el año con una controversia entre la gobernadora y un prominente senador del PNP, entre la gobernadora y el Senado. Terminamos la controversia con el tema terminamos el año con la controversia de las escoltas y la gobernadora no sabe cerrar las crisis, no sabe terminar crisis y en enero esto será tema de discusión y con eso básicamente comenzaremos el próximo año. Y relacionado con ese tema de las escoltas, aquí lo único que yo tengo es un tuit de Rafael Lenín López. No he podido leer la opinión y no tengo más información, pero contrario a lo que yo pensaba, y le tengo que decir que estoy totalmente sorprendido. Recuerden que el representante Ramón Torres del Partido Popular Democrático, quien es desde el punto de vista legislativo de fiscalización, quien ha llevado la voz cantante con el tema de las escoltas, Juan Oscar Morales desde el punto de vista de legislación, pero quien ha obtenido toda la información sobre cuántos policías tienen los gobernadores que tienen escolta, cuántos carros tienen, cuánto se gasta, ha sido Ramón Torres. Eso no lo podemos negar, que ha sido Ramón Torres. Y Ramón, con gran justificación a mi entender, estaba pidiendo que se le entregara la opinión legal que Joseph González, superintendente de la policía, ha utilizado como excusa para él no quitarle las escoltas a Wanda Vázquez administrativamente. O sea, es decir, mira, administrativamente se la estoy quitando. El superintendente de la policía, con el apoyo de la Fortaleza, obviamente, y del Departamento de Justicia, ha dicho que esa opinión legal es un documento confidencial que no se puede hacer público. Luego de mucha resistencia, el tribunal ordenó, que se entregara el documento sellado para que fuera visto por el tribunal. Yo, honestamente, siempre pensé que una vez la jueza viera esto, lo iba a hacer público. Repito, no he visto la sentencia, la determinación. Lo único que tengo es un tuit de Rafael Lenín López. Pero leo del tuit. Jueza de Carolina determina, tras demanda del representante Ramón Torres, que opinión legal interna de la policía que llevó al superintendente a no quitarle escolta a Wanda Vázquez es confidencial. Los demás detalles de la escolta tienen que divulgarse. La decisión adquiere relevancia, pues le reconoce legitimación activa a los legisladores para este tipo de demanda. Entonces, el dictamen final, no tengo la opinión. Por todo lo cual se reitera que el recurrente, ese es el representante, posee legitimación activa para instar la presente acción. De igual manera que procede el recurso especial respectivo a sueldos y pagos por horas extras, la cantidad, marca, modelo y gasto anual de los vehículos asignados a la licenciada Vázquez Garcet. Sin embargo, no procede la entrega de las opiniones legales de 3 de julio y 27 de agosto por ser documentos cobijados por el privilegio sobre procesos deliberativos en el gobierno. Finalmente se ordena el desglose por secretaría del sobresellado a la parte recurrida de inmediato. No, obviamente, ni ustedes ni yo hemos visto la opinión, pero no me agrada, particularmente cuando sabemos que estamos ante un gobierno que va a utilizar y está utilizando y aprobó legislación recientemente para hacerle más complicado a los ciudadanos tener acceso a información gubernamental. Me cuesta trabajo entender
porque estas opiniones, ahora sabemos que son dos. Me gustaría que la prensa haga una búsqueda en qué momento fue que Joseph González dijo que no podía entregar la escolta, porque ahora resulta que son dos opiniones, una de 3 de julio y otra 2 meses después, de 27 de agosto, una a principios de julio y otra a fines de agosto. Así que me da la sensación de que hubo primero una opinión y cuando Joseph sintió el calor público, probablemente pidió una segunda opinión. Mi recomendación al representante Ramón Torres es que recurra a esto ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Me parece que es un asunto muy importante, no solamente por el tema de las escoltas, sino por el tema de la legitimación activa, o sea, en otras palabras, si el legislador podía demandar. Ese es un tema bien álgido, bien controversial, es parte de lo que yo discuto en mi curso de separación de poderes, en qué momento los legisladores pueden ir al tribunal y en qué momento los tribunales han dicho que no pueden ir, así que, es un tema donde hay jurisprudencia a veces un poco confusa, pero lo más importante es que el Tribunal Supremo yo creo que debe expresarse. Si en un documento unos documentos como estos, usted y yo y un legislador deben tener acceso a leerlos y conocerlos y hacerlos públicamente. Me extraña, la otra alternativa aquí, que no va a suceder, es que la Asamblea Legislativa, ya no Ramón Torres solo, la Asamblea Legislativa, Cámara o Senado, o una de sus comisiones, lo pida el documento so pena de desacato como parte de una investigación legislativa. Eso cambiaría el escenario totalmente. Pero no me agrada, me parece que es parte de una política pública que estamos viendo de esconder información, de ocultar información, de hacerle difícil a los ciudadanos, en este caso a un legislador, a tener información. Lo he dicho antes, si le hubieran pedido esa opinión a la secretaria de Justicia, se publicaría. Digo, por lo menos así era antes. Decir que una opinión legal es parte de cobijados por el privilegio sobre procesos deliberativos en el gobierno. Lo dije anteriormente. Yo puedo entender que si no se ha tomado una decisión sobre un tema, las opiniones legales sean confidenciales porque todavía el jefe de agencia está en el proceso de tomar una decisión. Pero una vez se toma, esta es mi interpretación, una vez se toma una decisión gubernamental, los documentos que llevaron a el jefe de agencia a llegar a esa conclusión, particularmente opiniones legales, no veo por qué deben estar cobijados por el privilegio de confidencialidad. Igual que con el caso de las escoltas, esto no va a terminar aquí. Ramón Torres va a ir al Tribunal Supremo, no tengo la más mínima, bueno, va a ir al Tribunal de Apelaciones y eventualmente llegará ante el Tribunal Supremo. Y volvemos a lo mismo, ¿por qué extienden las controversias? Al final del camino, nadie en este país defiende la escolta de Wanda Vázquez. Nadie la defiende. Entonces, aquí va a ocurrir algo insólito. Creo que la vista de sentencia de Wanda Vázquez es el 8 de febrero, es por ahí, es las primeras 2 semanas de febrero, es después de Reyes. Si Wanda Vázquez no va a la cárcel, pero vamos a tener no solamente una exgobernadora convicta, sino sentenciada, las condiciones que le ponga el tribunal, con escolta. Pero ¿y si el tribunal, la jueza Silvia Carreño decidiera ponerle 1 mes de cárcel, 2 meses de cárcel? Que es posible, ese tema lo discutiremos más adelante. Obviamente, cuando vaya a la cárcel no va a tener escolta, pero ¿ustedes se imaginan cuál va a ser la imagen pública de que el país entienda que hay una gobernadora que está cumpliendo cualquier periodo de cárcel, pero que al salir a los 2 o 3 meses le vamos a mantener la escolta? Porque en la otra controversia, la de los proyectos de ley, como la gobernadora lo vetó, estas opiniones legales de que tiene Joseph González prevalecen. Y para irme a la pausa, y si se firma el proyecto de ley quitándole la escolta a Wanda Vázquez, esas opiniones legales que no conocemos y que nos están escondiendo,
estarán fundamentadas en derecho constitucional, y si están fundamentadas en un derecho constitucional, la legislatura le podría quitar la escolta. Me parece que, repito, lo más sensato desde el punto de vista de buena administración pública y desde el punto de vista político para la gobernadora es que eran dos cosas: que se hubiera firmado el proyecto de las escoltas, obviamente, y que se hubiera hecho pública rápidamente estas opiniones que alegadamente justifican que Wanda Vázquez se quede con la escolta. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Sobre la mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 23 de diciembre del 2025. Bueno, hay un tema que yo lo empecé a ver en las redes sociales y fue básicamente en unos posts del periodista o analista Jay Fonseca, que no lo discutí ayer porque de la forma que inicialmente se empezó a presentar públicamente, parecía que se trataba de proyectar como que había habido algún tipo de favoritismo con el esposo de la gobernadora en la toma del examen de reválida de médico. Y de lo que yo había visto, no creo que se trataba de nada que tuviera que ver o que fuera responsable lo que sucedió, que fuera porque estaba Jovín cogiendo el examen. Sin embargo, ya ha salido más información. Inclusive la entidad encargada del examen está pidiendo que se repita una parte del examen. Me refiero a la Universidad Central del Caribe, que es una universidad con programas de ciencias médicas y que fue la institución que la Junta de Licenciamiento de Médicos contrató para que preparara, evaluara y corrigiera los exámenes, pero a la misma vez la universidad contrata una entidad privada para que los haga. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se dieron los exámenes de reválida el 15 y 16 de diciembre, en 2 etapas, y me acabo de enterar porque yo no sabía que esto era así. El examen usted lo puede coger en español o lo puede coger en inglés. Y en una cosa para mí insólita, cuando ayer me enteré, yo dije, wow, y esto vuelvo y repito, para mí no tiene nada que ver con el esposo de la gobernadora. Resulta que en una de las 2 partes del examen de español, particularmente en la que se dio el 15 de diciembre, había 132 personas tomaron el examen en español y 251 en inglés. En la versión en español, para que usted lo entienda muy bien, aparentemente, usted le dan un panfleto con las preguntas y le dan la hojita esta que hace años que yo no hago esos exámenes, que tú llenas las bolitas. Pregunta número 1 y tú, si es multiple choice, tú pones C. Pregunta número 2, tú pones B. Y en el examen, los estudiantes se dan cuenta que el panfleto con las preguntas no coincidía con la hoja de respuesta y básicamente, voy a leer aquí de una nota en el periódico Metro, fue en la versión en español que se detectaron errores en la secuencia y compaginación de 8 páginas
que contenían 21 de las 100 preguntas del examen. 21 de las 100 preguntas, eso es 21% del examen, tenía errores. Entonces, la genial solución que le dieron allí fue que los estudiantes en el panfleto escribieran a mano la respuesta y que después alguien iba a vaciar esa respuesta en una hoja corregida. Y ya eso de por sí es una barbaridad. Que Jovín estuviera allí, honestamente, para mí es pura casualidad. Es más, Jovín es víctima, junto con los otros 131 que cogieron, son 132 que cogieron el examen en español, es víctima de esta situación. O sea, para mí, lo ideal y lo correcto hubiera sido, mire, las lamentamos mucho, perdonen que ustedes se hayan preparado, pero tenemos que cancelar este examen. Aparte de que muestra la chapucería. No había dicho nada ayer porque parece que para mí como que esto estaba demasiado enfocado en el esposo de la gobernadora, pero cuando la Universidad Central del Caribe, que es la que le encomendaron esto, ahora está recomendando que se repita el examen, y cuando nos enteramos que ellos el error o el incidente se lo informaron a la Junta de Licenciamiento de Médicos inmediatamente, pues me parece que sí, que ya esto es un asunto que hay que discutirlo públicamente, porque ¿quién puede confiar en los resultados de ese examen? Dice la nota del periódico Metro, la Administración de Ciencias Básicas de la Reválida de Medicina ofrece... déjame buscar aquí. Ante la situación ocurrida, la Universidad Central del Caribe recomendó a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica ofrecer nuevamente ese examen para los candidatos que lo tomaron en español. Cita textual de lo que pide la universidad. Entendemos y lamentamos la preocupación e incertidumbre que este evento ha generado en las personas que tomaron el examen. Nuestra prioridad es que se respete la integridad del proceso y que se pueda certificar plenamente la evaluación comparable de las competencias para ese grupo de candidatos. A tales efectos, recomendamos formalmente a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica ofrecer nuevamente ese examen de ciencias básicas para el grupo de 132 candidatos que lo tomó en español en la sesión de la tarde del 15 de diciembre. De esta forma, se salvaguarda la integridad de la Administración de Reválida Médica de Puerto Rico. No es la reválida completa. Primero, la de inglés no hay problema. Segundo, tiene dos partes. Una de las partes no hay problema. En esta hay problema. Entonces, para que sepan, por eso es que yo creo que ya esto se eleva a un nivel de seriedad, ya esto no es chisme. La UCC es la institución contratada por la Junta para preparar, ofrecer y corregir los exámenes de reválida. ¿Quién hizo el disparate? Si fue la UCC o fue alguien que la UCC contrató, entiendo que es una entidad que la UCC contrató, imperdonable. Imperdonable. Ellos dicen, dice la nota, la institución recordó que luego de finalizar la administración del examen del 15 de diciembre, se le envió un reporte del incidente al presidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina, doctor Roberto Pérez Nieves. La universidad reiteró su disposición de colaborar plenamente con la Junta. Entonces, ¿por qué si el 15 de diciembre ocurrió esto e inmediatamente la universidad, probablemente reconociendo su error, se le informa a la Junta de Licenciamiento? ¿Por qué no nos enteramos de nada de esto? Ni se ha hecho nada rápidamente. Y lo estamos discutiendo porque Jay Fonseca lo sacó. Porque aparentemente estudiantes que cogieron la reválida, con razón se quejaron. O sea, que usted conteste un examen y un tercero que usted no está viendo, usted no va a estar allí, sea el que va a vaciar sus contestaciones en una hoja. O sea, ¿a quién se le ocurre esto? Así que el hecho de que el esposo de la gobernadora haya estado allí, yo creo que es simplemente una lamentable coincidencia. Yo no voy a prestarme para teorías de conspiración ni nada de eso. Obviamente los que prepararon el examen cometieron un error garrafal. Sabe Dios si lo tradujeron del inglés al español. I don't know. Yo no sé lo que hicieron. Pero se debió haber cancelado allí inmediatamente. Eso es el número uno. Número dos, si no lo cancelaron, una vez la universidad le notificó a la Junta de Licenciamiento, la Junta de Licenciamiento debía actuar públicamente rápido. Y me hago aquí un poco la pregunta retórica.
si Jay Fonseca no hubiera sacado esta información, nos hubiésemos enterado. ¿Estaríamos discutiendo esto en este momento? Sí, añado lo siguiente. El hecho de que el esposo de la gobernadora estuviera cogiendo ese examen, que vuelvo y repito, para mí es una mala coincidencia, pero el hecho de que Jovín estuviera allí, tristemente es razón adicional para que lo cancelen y lo vuelvan a dar. Porque los 132 los que hayan pasado ese examen, o sea, vamos a imaginarnos que no lo cancelan. Va a haber una sombra sobre todo médico, doctor, doctora que se ha licenciado como resultado de ese examen del 15 de diciembre. Y si uno de ellos es el esposo de la gobernadora, peor aún. Lo que le conviene a Jovín, lo que le conviene a el sistema de salud de Puerto Rico es que se cancele. Que se cancele, se reprograme para algún momento en enero, se mantenga válida la parte que no tiene controversia. Es duro. Yo cogí examen de reválida de abogado, volver a pasar por ese proceso es duro, pero yo estoy casi seguro que si le preguntan a los que cogieron ese examen, estoy seguro que la inmensa mayoría va a decir, no. Porque es que la duda queda. Y estamos hablando de el paso previo a permitirte ejercer la medicina en Puerto Rico. Un asunto demasiado serio. Ahora, alguien debe examinar qué es lo que está pasando con esa reválida. ¿Quién le está preparando los exámenes? ¿Qué tipo de cotejo hay? Esto no pasa ni en exámenes de escuela elemental. O sea, que a ti te den una lista de preguntas, te den una hoja para que tú llenes la contestación y no coincida el 21% de las preguntas, decían 21, yo no sé qué era. Si era que la contestación de la pregunta 1, acá, vamos a imaginarlo, parece que esto es lo que sucedió. La pregunta 1 tenía 3 posibles contestaciones y en la hoja aparecía la pregunta 1 con 5 posibles contestaciones. Porque la que tenía 5 posibles contestaciones a lo mejor era la pregunta número 2. Suficiente para que lo hubieran cancelado, pero lo repito y lo voy a repetir. Yo no he escuchado nada. No veo ni una cintilla de evidencia de que esto haya ocurrido porque el esposo de la gobernadora iba a tomar el examen. Me parece que los que hagan esa insinuación no le están haciendo, y pues habla alguien como figura pública y como exgobernador. Entiendo que a las familias hay que protegerlas. Jovín tenía el derecho a coger ese examen, o tiene el derecho a coger ese examen, igual que cualquier otro aspirante a licencia de médico. Y si ocurrió un incidente allí, a mi entender, no tiene nada que ver con la presencia de él allí en ese lugar. Regreso con más luego de la pausa. Quédate. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 23 de diciembre del 2025, y precisamente te voy a contestar la pregunta, si te estás haciendo la pregunta, ¿qué hacer con los chicos y las chicas en estos días navideños? Y especialmente si estás cerca de Plaza Las Américas o te diriges hacia Plaza Las Américas. Pues sabes que regresó la alegría del jardín navideño. Y esta vez el libro del Coquí de Boriquén cobró vida. Literalmente puedes caminar por las páginas del cuento, personajes en vivo y unas zonas de juego brutales para los niños y niñas de 1 a 10 años. Es el lugar perfecto para que jueguen, a la misma vez aprendan y compartan en familia en un ambiente súper seguro. ¿Dónde es esto? Están en Plaza Las Américas, al final del pasillo de Walgreens, y van a estar hasta el Día de Reyes, hasta el 6 de enero a partir de las 2 de la tarde. Te lo digo como alguien que pasó por esto. Aprovecha que estarán abiertos hasta el 6 de enero, y lo más importante es que abren también, esto sí es importante, los días festivos todo está cerrado. Pues no.
el jardín navideño va a estar abierto el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero. Así que si estás buscando qué hacer con los chicos este jueves, que es 25 de diciembre, ya sabes, a partir de las 2 de la tarde, selecciona la hora que más te conviene para ir. ¿Dónde lo haces? Buscas tu boleto en internet en tcpr.com, porque es por turno y los turnos son limitados. Ya lo sabes, date la vuelta con tu chico y chica por el jardín navideño en Plaza Las Américas. Bueno, y las leyes que firma la gobernadora, que todas están llenas de controversia, lo que hacen es ponerla a la defensiva. Ayer hablábamos la noticia del fin de semana de que la gobernadora firmó el proyecto de ley que le da personalidad jurídica a el nasciturus, al feto, desde el momento de la concepción, que científicamente nadie sabe en qué momento es que ocurre la concepción. Pues ya la gobernadora tiene ahí historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día. Cambios al Código Civil impactan el embarazo. La entrada en vigor de la Ley 183 levanta interrogantes de la clase médica y legal sobre cómo deben proceder las mujeres embarazadas ante situaciones de riesgo de salud. Y tiene a la gobernadora nuevamente a la defensiva, tratando de explicar, tratando de justificar. Repito lo que dije ayer, este no es un proyecto programático del PNP, esto no es un proyecto de administración, esto es otra vez Jennifer González cediendo a la agenda de Tomás Rivera Chat. Lo dije ayer y lo repito. Yo estoy seguro que la gobernadora hubiera preferido que esto no le hubiera llegado a su escritorio. Pero como no tiene una estrategia legislativa coherente, le llegó a su escritorio. Y no me sorprendería que le haya sido difícil a la gobernadora firmarlo y que haya considerado vetarlo. Pero cedió a las presiones políticas de Tomás Rivera Chat. ¿Qué dice esta nota de Valeria María Torres Nieves del Nuevo Día? Reconocerle a un feto o embrión derechos de un ser humano nacido, como hace la nueva ley, tiene implicaciones tan amplias que son difíciles de definir, pues representan un cambio a todo el ordenamiento jurídico civil en Puerto Rico. Lo que está claro es que pone en suspenso todos los derechos de las personas embarazadas y los subordina a la de otro ser cuya subsistencia y desarrollo depende del de ella. Entonces citan aquí a varios expertos. Verónica Rivera Torres, abogada feminista, dice, hace la distinción, y esto yo no lo había pensado, entre una mujer no embarazada y una mujer embarazada. Dice, es una distinción muy fuerte entre la mujer embarazada y la que no lo está. La que no está embarazada puede tomar todas las decisiones que quiere sobre su cuerpo. La que está embarazada, no, es una ley discriminatoria contra la mujer embarazada. Y entonces surgen un montón de preguntas. Uno tendría que preguntarse si se puede solicitar una pensión alimentaria desde el momento de la concepción, o si puede el feto presentar una reclamación por daños porque haya algún tipo de accidente en el empleo o accidente de carro. Si las aseguradoras van a pagar los tratamientos o los daños que ocurran durante el embarazo. Y inclusive en un chat que tengo de amistades salió la siguiente pregunta. Si una mujer embarazada es enjuiciada porque alegadamente cometió un delito, la enjuician, sale convicta y el juez la va a sentenciar a ir a la cárcel, y el feto va a ir a la cárcel cuando el feto tiene personalidad jurídica, lo van a encarcelar injustificadamente. Pues parecerán preguntas absurdas. Señores, es que el proyecto de ley es absurdo. Y repito lo que he dicho anteriormente, lo dije ayer. ¿Qué problema esto viene a resolver? El día de las elecciones, alguien estaba pensando en esto, más allá de la gente de Proyecto Dignidad, pero esto fue tema de discusión en algún debate de los candidatos a la gobernación. Esto es simple y sencillamente una agenda político-partidista rayando en lo absurdo de Tomás Rivera Chat para seguir vaciando a Proyecto Dignidad en el PNP. Pero repito la pregunta que hice ayer. ¿Dónde están los PNP liberales, progresistas, demócratas? ¿Dónde están? ¿Dónde están los estadistas, liberales, progresistas, demócratas?
caben en ese partido. O sea, alguien que crea que hay que defender los derechos de las mujeres, cabe en el PNP. Alguien que crea que hay que defender los derechos de la comunidad LGBTQ+, o que es miembro de esa comunidad, cabe en el PNP de hoy, el de hoy. No el PNP de Pedro Rosselló, que tenía posturas liberales, en otras era, ¿cómo era? Católico conservador. No en ese PNP, estoy hablando del PNP de ahora, de Jennifer González, de Tomás Rivera Chats. Esa es la otra discusión que se debería estar dando en este país, particularmente a lo interno de ese partido. Y no me digan que los une la estadidad, porque se termina el año 2025 y no han hecho nada desde el gobierno para adelantar la estadidad. Nada, cero. Y desde el punto de vista de la gestión de la gobernadora, todos los días una controversia nueva. Que si lo hubiera vetado también se metía en una controversia. Estoy totalmente de acuerdo. El problema está en el proceso legislativo y la falta de liderato de la gobernadora en el proceso legislativo. Y ante la falta de liderato, porque un proyecto como este era para haberlo detenido antes que llegara a Fortaleza. Una buena operación gubernamental desde la Fortaleza le hubiera indicado a alguien en la legislatura, ¿sabes qué? La gobernadora te pide que aguantes ese proyecto, ya sea en la Cámara, donde sea. Y hubiera levantado las objeciones desde antes para crear el posible ambiente para vetarlo. La gobernadora no hizo nada y lo vino a firmar el último día, sin ceremonia, sin llamar a Tomás Rivera Chats para tomarse una foto con él. Si me preguntan a mí, yo estoy casi seguro que la gobernadora estuvo considerando vetarlo. Pero nuevamente cedió a las presiones de Tomás Rivera Chats. Y en temas de salud, el periódico El Nuevo Día nos tiene una historia en la página 22, una nota de Efraín Montalbán Ríos. Latente el riesgo de más quiebras de hospitales para el 2026. Al menos 9 instituciones operan en una situación financiera crítica y sin ajustes. El sector se expone a otro precipicio fiscal con Medicaid a fines del próximo año. Y aquí, más allá del tema de la difícil situación financiera que tienen algunos hospitales. En Puerto Rico hay 66 hospitales con una capacidad combinada de aproximadamente 9.288 camas. Hay además 135 salas de emergencia en los centros de diagnóstico y tratamiento y varios centros de salud primaria conocidos como los 330. Pero luego de aquí ha habido hospitales que han estado en crisis o han ido a la quiebra, pero no han cerrado porque, por ejemplo, los hospitales IMA pues pasaron y están operando en Caguas, están operando en Bayamón, que son sus dos centros principales, o eran los dos centros principales de IMA. Pero lo que quiero destacar es que ya se fue el año 2025. Todavía el Congreso es republicano. Y la asignación de fondos para Puerto Rico de Medicaid vence el 30 de octubre, el 30 de septiembre, perdón, del 2026, del año que viene. Y aquí citan al amigo Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales. Jaime Pla, presidente de la asociación, insistió en que uno de los mayores retos que tiene el sector de salud de cara al 2027 se verá si el gobierno no identifica los fondos completos para subvencionar el programa de Medicaid. Salud cuenta con una asignación federal de $19.500 millones para asistir alrededor de 1.2 millones de beneficiarios de Medicaid, pero los fondos expiran a partir de octubre del próximo año, que es que comienza el año fiscal 2027. No es 19.000 millones por año. Cuando tú lo vas dividiendo, porque eso fue una asignación en bloque por 4 años, creo que era. Así que estamos hablando, creo que de más o menos 4.000 millones de dólares. Si no se legisla nada, baja a 400 millones. Yo no estoy diciendo que va a bajar a 400 millones, pero en un Congreso republicano, esto genera mucha incertidumbre y yo no he visto ni una sola estrategia del gobierno de Puerto Rico. Dice la nota, citando a Jaime Pla, nosotros todavía no sabemos cómo está pensando el gobierno federal. Ciertamente no creo que vayan a quitar los fondos, pero tampoco puedo decir qué cambio ellos están visualizando, dijo Pla.
Hay una serie de variantes que nos preocupan. Por ejemplo, si nos van a dar la misma cantidad de dinero. Mientras se mantiene el riesgo del llamado Medicaid Cliff, precipicio de Medicaid, en la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico se está evaluando el proyecto del Senado 687 que busca crear ley de patrón de personal de enfermería en las instituciones médico-hospitalarias de Puerto Rico, que establecería estándares mínimos de personal en los hospitales. Todo esto lo que hace es que cuesta más dinero. Pero mi llamado es a la gobernadora que se ponga las pilas, que haga un frente común con el comisionado residente, con todo el sector privado, con todo el sector público, con todo el sector de las non-profit, porque hay muchos hospitales que son sin fines de lucro, y se metan en Washington a dar la pelea. Yo creo que el mejor escenario es que nos den exactamente la misma cantidad que nos dieron bajo Biden. Eso creo que es el mejor escenario. Pero ante los recortes de Donald Trump en el área de salud, en otras áreas, cuidado que al final del camino acabemos con una asignación menor a la que hemos tenido durante los pasados 4 años. Regreso con Martes de Energía con Ramón Luis Nieves luego de la pausa. De energía. Aquí de regreso a Sobre la Mesa y ya ustedes lo saben, espero que hayan escuchado esa musiquita. Si es Martes de Energía con Ramón Luis Nieves y hoy vamos a tener una edición especial porque vamos a hablar de lo último que está pasando en el tema energético, que sabemos que hay muchas noticias, pero también aprovechar y hacer una evaluación de dónde estábamos hace un año y dónde estamos en las diferentes áreas de energéticas, que sigue siendo yo creo que el principal problema para el país. Bienvenido, Ramón. Saludos a ti, Aníbal. Entonces tú eres el director de la banda de rock y yo voy a estar porque estamos más o menos yo voy a tocar la guitarra, tú creo que las maracas y los soneos. Oye, Aníbal, y gracias, te decía fuera del aire que mucha gente nos está escuchando, la conversación que estamos teniendo toda la semana. Quiero excusarme con la gente que nos está viendo, que en los pasados 2 semanas no pude estar por razones profesionales, pero aquí estamos y hoy vamos a estar, va a ser como un Woodstock de energía, vamos a estar 3 días hablando de energía. Y lo que se nos quede lo dejamos para la semana que viene, porque de aquí a la semana que viene puede ser que hayan desarrollo. Sí, bien porque seguramente. El tema energético, los abogados de Luma, los abogados de la Junta, los abogados no han descansado y no van a tener Navidad porque van a estar escribiendo. Mira ahí, están facturando y nosotros pagándoles a los dos. Sí, exactamente. Pues vamos a empezar precisamente por eso. Hubo múltiples decisiones, acciones en los tribunales. No, simplemente para resumirla, o sea, yo lo he dicho varias veces y lo habíamos discutido aquí, hay 3 procesos judiciales abiertos. Estaba el proceso y está el proceso de cancelación del contrato por alegación de que Luma incumplió, que eso fue lo que comenzó Josué Colón para allá para el verano, en aquella carta que era como 6 o 7 incumplimientos. Y que Luma lo elevó al Tribunal Federal. Ajá. Y entonces el viernes la jueza Taylor Swain lo devuelve en lo que la gobernadora celebró y yo creo que sí que fue una victoria, pero, tú abundarás, yo lo analicé ayer en mi programa solito, sin tu presencia, de que allá hay unos lenguajes donde la jueza primero dice que ante ella, quien representa a la Autoridad de Energía Eléctrica no es Josué Colón. Es la Junta. Es la Junta. En segundo lugar, que sí que tenía jurisdicción. De segundo lugar, que el contrato de Luma es una propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica y todo lo que es propiedad de la energía eléctrica no se puede, si se va a tocar, cae bajo promesa. Porque es parte de los activos. De los activos que están de una entidad que está en quiebra. En quiebra. O sea, por ejemplo, para que usted entienda, si usted está en quiebra, va a la corte de quiebra, usted no puede irse a vender el carro que usted tenía al mejor postor. No, tiene que eso es parte de los activos para bregar con la quiebra. Tercero, que sí, que en el caso ese de la cancelación por incumplimiento tenía jurisdicción, pero que no era jurisdicción exclusiva, que también el gobierno, las Cortes de Puerto Rico tenían jurisdicción, y que como lo que se estaba planteando era si se iban por el mecanismo de disputas técnicas o disputas generales, que eso se lo dejaba. Claro. Pero tiene un lenguaje diciendo, pero si se tratara de cancelar el contrato, es posible que yo me apoderara. Y yo decía ayer en mi programa que creo que la gobernadora se disparó en el pie cuando presentó las otras 2 demandas, porque las otras 2 demandas son solamente de eso, de nulidad. Último desarrollo, al momento de tú y yo estar grabando, la Junta de Control Fiscal
compareció ante la jueza Taylor Swain, compareció todo el mundo en los otros dos pleitos y básicamente dice, sí, yo soy quien represento a la Autoridad de Energía Eléctrica y yo estoy de acuerdo que el caso se vea en la federal y yo estoy en contra en que se anule el contrato. ¿Qué te parece esta saga jurídico-energética? Bueno, Aníbal, ciertamente, lo primero que respectivo a lo que piensa el gobierno de Puerto Rico sobre el contrato de Luma, y vamos a aclarar lo siguiente, o a recordarle a la gente, prácticamente todos los candidatos a gobernador que compitieron el año pasado, compitieron bajo la premisa de que iban a cancelar el contrato con Luma. Ganó Jennifer González, y ella ha hecho distintas gestiones este año, como hemos discutido, y siendo la última, la petición de cancelar el contrato, porque alegando que hubo una nulidad en el proceso de aprobación de una extensión en el 2022. Así que eso es lo primero. Pero respectivo a lo que piensa el gobierno, la Junta lo que está diciendo, puede pensar lo que quiera, pero no van a pasar dos cosas, mientras por lo menos la Junta esté en Puerto Rico. Que el sistema revierta a la administración del gobierno. Y entendí. Y de hecho, el gobierno mismo lo dijo, lo ha dicho, de que ellos no están abogando, el gobierno de Jennifer González, que no está abogando porque regrese a manos de pero la Junta en el documento que radicó insinúa que eso es lo que está detrás. Lo insinúa, pero el gobierno pues ha dicho otra cosa, ¿no? Yo tengo mi teoría sobre esto también, porque, ¿verdad? Sobre lo que algunas personas puedan estar pensando sobre este tema, pero lo cierto es que el gobierno, la Junta hizo claro eso. Respectivo a lo que tú pienses, esto va a seguir siendo administrado por operadores privados. La Junta ha dicho también, en su escrito, yo no sé nada de otros operadores que está diciendo el gobierno que se está reuniendo, ¿verdad? Que el gobierno de Jennifer González ha dicho de que han tenido reuniones o intercambios con otras compañías privadas interesadas en operar el sistema. La Junta dice, pues conmigo no ha hablado, ¿verdad? Así que me parece que eso es importante porque aquí se plantea una defensa del contrato de Luma por parte de la Junta, que vamos a estar claros, la Junta de Control Fiscal no ha fiscalizado nada, nunca, del contrato con Luma, pudiendo hacerlo, o teniendo de hecho la obligación de hacerlo, básicamente, y no lo ha hecho en todos estos años, ¿verdad? Así que yo creo que esos son unos puntos importantes de establecer, porque yo escucho a algunas personas diciendo, pues mira, vamos a hacer una cooperativa, vamos a retomar la operación de la autoridad. Bueno, mira, la Junta eso no va a pasar. Y tú acabas de mencionar algo, y pues son los problemas de la democracia en términos generales, y en caso nuestro... mediatizada por la colonia. Por eso, no vamos a entrar en el tema de estatus, puede comprar el libro de Aníbal Acevedo Vilá. Lea todo ahí. Y de la colonia, pero en términos de la democracia, en cualquier democracia constitucional donde hay separación de poderes, un candidato a presidente propone algo y siempre el tribunal al final puede decir eso es inconstitucional. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Pero no hay duda que en este caso, a esa realidad de la democracia se le añade la realidad de la situación colonial. Aquí, como tú muy bien dijiste, todos los candidatos estaban reclamando la cancelación del contrato. Por ende, podemos decir que la gobernadora tiene un mandato democrático para cancelar ese contrato. Claro. Pero un ente no electo por el pueblo de Puerto Rico, nombrado por un presidente, creada por un Congreso Federal y nombrado por un presidente de los Estados Unidos, ese ente tiene más poder que cualquiera de los gobernadores, los candidatos que hubiera ganado, y ese ente está diciendo, pues nosotros no estamos de acuerdo con que se cancele el contrato del mar. Porque eso es lo que entiendo. Ellos no solamente están diciendo, la jueza federal es la que tiene jurisdicción, ellos también están diciendo, ellos están asumiendo la posición de Luma en que el contrato no es nulo, la extensión del contrato. Ellos están defendiendo a Luma, la Junta, básicamente. Que yo creo que tampoco es su rol. O sea, yo creo que el rol de una Junta de Supervisión Fiscal en este sentido sería, mira, si hay unos señalamientos serios del gobierno, yo creo que hay unos señalamientos serios. Sí. Pues mira, la Junta debería tener un proceso que también de involucrarse, decir, mira, Luma, ven para acá, yo tengo todo el poder aquí para decir todo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo mejoramos? Pero no, la Junta, como ha hecho con otros temas en el pasado, ha asumido una posición bastante olímpica de aquí, esto no me lo toquen, esto va a seguir así, la operación privada y el contrato con Luma son fundamentales dentro del plan fiscal de la autoridad, que es un documento clave en el proceso de quiebra, así que por más que se discuta en la parte del gobierno, esa es la posición de la Junta. Eso crea un conflicto que yo creo que Aníbal, este año que viene, vamos a hablar luego de qué pasó este año. Por eso yo creo, espérate, te vuelvo a decir. Sí. Yo creo que hoy debemos concentrarnos en todo lo que ha pasado este año y quizás el martes que viene ayudar a los amigos Radio Escucha a entender la agenda, las cosas que deben pasar el año que viene, empezando por
la nueva tarifa fija. O sea, todas esas cosas que se preparen, que van a pasar durante el año 2026. Pero ciertamente, por lo menos ahora, terminamos el año con litigio, realmente. Sí. O sea, no estamos hablando de mejorar el servicio, no estamos hablando de litigio, ¿verdad? Y eso trae un problema también, un problema administrativo, Aníbal, que yo he visto, ¿verdad? Si yo soy tu patrono, y estoy diciendo todos los días, Aníbal, te voy a votar, tú no sirves, pero tienes que trabajar bien todos los días. No. Entonces, esa es la situación en la que está Luma hoy. No, tú me lo estás diciendo a mí. Yo soy el americano que por lo menos sé que tú me vas a mandar de los chavitos esos que le pagan a Luma. Pero ¿y el empleado que está allá abajo? El empleado que trabaja para Luma y que de momento una compañía privada le dice, mira, vente conmigo. O se creó una vacante y Luma dice, estoy reclutando. ¿Quién se va a trabajar para Luma? Bueno, recordemos, Aníbal, que hace mes y pico, no recuerdo bien, en un viernes, Luma votó a 160 personas. Y yo recuerdo, en la plataforma social LinkedIn, que es una red profesional, más o menos para esa fecha, gente diciendo, este es mi último día en Luma, ha sido un año bien bueno, renunciando. O sea que ciertamente hay unos disloques que no ayudan en nada a la operación del día. No estoy excusando, no estoy diciendo que Luma es bueno, lo que estoy diciendo es, o malo, sino que estoy diciendo que ese tipo de conflicto de parte del gobierno con Luma te afecta tu día a día. Ahora, a lo que tú decías que estamos ante los pleitos. Ahora mira la situación interesante, a ver cómo tú la interpretas. El proceso de cancelación por incumplimiento puede seguir, porque la jueza se lo devolvió. Claro. O sea, que el gobierno de Puerto Rico puede ahora empezar a hacer lo que dice el contrato, que ellos dicen que es nulo. Ahí es que está la contradicción. El problema es que tienen un documento donde dicen que es el contrato nulo, pero tiene otro proceso abierto que la jueza Taylor Swain le dijo, sigue para adelante, pero ese está fundamentado en el contrato. El contrato que es nulo. Que ellos alegan que es nulo. Ahora, el de declarar el contrato nulo, eso está congelado. Y ya sabemos, a base de lo que se presentó ante la jueza, que en el mejor escenario, estarían discutiéndolo frente a la jueza en febrero. O sea que esas dos demandas que la gobernadora dijo que quiera que como puso los billboards, se va a Luma, eso está congelado. Ahora mi pregunta te la hago a ti. ¿Qué debe hacer Josué Colón y la gobernadora? ¿Acelerar el proceso de cancelación o esperar? Porque la jueza va a mandar señales. No sé, yo te estoy haciendo la pregunta genuinamente. Sí. Si la gobernadora me llamara a que le diera consejo, no sabría ni qué decirle. Porque el gobierno abrió dos procesos simultáneamente que son contradictorios. Uno es, te cancelo el contrato a base de lo que dice el contrato. Y el otro dice, no, el contrato no existe, el contrato es nulo. Bueno, y si el contrato, si la extensión del contrato es nula, que es lo que está planteado en este pleito, por lo tanto el contrato original ya no existe. Pues no existen dos cosas, Aníbal. No existe todo el mecanismo de reclamación de si una disputa técnica o no técnica, que es lo que fundamenta la carta de incumplimiento que firmó el ingeniero José Colón y la envió en verano. Pero tampoco existe la transición. Sí. ¿Verdad? El contrato de Luma dice, si se cancela el contrato, va a haber una transición donde Luma se queda operando el sistema en lo que se dan los procesos para escoger el nuevo operador. ¿Cuánto tardó el gobierno de Puerto Rico en escoger a Luma, el primer operador privado? ¿Cuánto? 1 o 2 años, no sé. Porque la ley de privatización es del 2018 y el contrato con Luma se otorgó en el 20. Así que son 2 años. Eso, si es nulo todo, esto es algo, ¿verdad? Exagerando la nota. Eso quiere decir que si dice, este contrato es nulo, pues Luma el otro día dice, pues ¿sabes qué? Pues me voy mañana, porque nada me ata. Y eso es algo, ¿verdad?, improbable, pero que son unas consecuencias que se están jugando aquí dentro del debate jurídico. ¿Tú ves alguna posibilidad de negociación? Por ejemplo, yo llevo pensando en esto los últimos días. Yo creo que la gobernadora no hay forma que pueda negociar para que se queden. No sé. Yo creo que ya la gobernadora quemó los barcos. Pero Aníbal, tampoco... Ahora, no habrá la posibilidad de decirle a Luma, ok, Luma, según el contrato, si yo te cancelo, te tengo que dar, creo que son 300 millones. ¿Sabes qué? Vamos a darle pelear y te voy a dar 150 millones para que te vayas. ¿Habrá posibilidad de eso? Puede ser, pero también... Y retiro todos los pleitos y nos ponemos de acuerdo y te quedas 6 meses más, te sigo pagando el fee por los 6 meses y a los 6 meses te doy un bonito para que te vayas de 150 millones y nos economizamos toda esta litigación tú y yo. Mi enmienda a tu idea es que 6 meses es poco, porque ¿cuántos han tardado? Y lo hablaremos en algún momento. ¿Cuántos ha tardado el gobierno
en el proceso de la generación temporera. De esa la tengo aquí para que Eso, hablemos de eso mira, hoy. Y esto es un contrato para operar el sistema eléctrico y dura tiempo. Y yo no creo que haya una fila inmensa de gente, de entidades, queriendo operar el sistema de Puerto Rico, máxime por este conflicto mismo de Luma, porque, vamos a hablar, bueno o malo Luma. Después de Luma se va a plantear este tema de que cualquier compañía privada va a tomar como un elemento de riesgo a la hora de decirnos cuánto va a costar operar el sistema, el hecho de que hayamos votado a la compañía que lo operaba en 4 años. Es decir, pues mira, si Luma se le paga un fee de 100 millones de pesos, pues yo te voy a cobrar 300. Yo eso lo he dicho Porque antes. hay un elemento de riesgo, lo hemos discutido. Lo hemos discutido aquí. No, y ahora el elemento de riesgo añádele que el gobierno adoptó una teoría de que yo te firme un contrato bajo unos procesos y 4 años después digo que yo mismo gobierno Me equivoqué, lo me hice mal. equivoqué y lo hice nulo. Y entonces pues digo, y lo digo con el mayor respeto, eso básicamente le está diciendo al que vaya a venir a Puerto Rico, bueno, yo firmo un contrato con Jennifer te cojo González, zángano. y no, yo firmo un contrato con Jennifer González y dentro de 4 años Pablo José o Dalmau o quien sea es el gobernador de Puerto Rico y se va a inventar una teoría jurídica para decir que ese contrato que firmó Jennifer González no existe porque Jennifer está tratando de decir que su gobierno es una cosa diferente al gobierno de Pedro Pierluisi y desde el punto de vista jurídico, lo he discutido aquí, es la misma entidad. O sea, la APP que aprobó la extensión del contrato el 30 de noviembre del 2022, jurídicamente es la misma APP que hoy preside José Colón y que está demandando uno de los pleitos. Vamos, ok, así que terminamos el año con disputas en los tribunales, pero vamos entonces un poco por los diferentes actores y relaciones. Ya sabemos que la relación gobierno-Luma está en su peor momento. Ahora, ¿cómo tú percibes que está la operación de Luma un año después de llegar el gobierno y José Colón ser zar de energía? ¿Cómo tú percibes lo que quiere la gente? Ahorita vamos a hablar de la tarifa, que ahora por lo menos nos llegó un bonito de Navidad que nos van a bajar un poquito del porciento ahí, pero ¿cómo tú percibes esa fase operacional de Luma en términos del servicio al ciudadano un año después? Pues mira, yo creo que hay una cosa que es la percepción, como nos hemos estado en política 2 o 3 añitos, ¿verdad? Está la percepción y está la realidad. La percepción del país que Luma es horrible. Esa es la percepción del pueblo, mayoritario, ¿verdad? Mediatizado por todos los dramas de apagones y todo. Yo pienso que en este año ha bajado el diapasón en cuanto al tema estrictamente de los apagones. No que no se nos vaya la luz, se nos va, mucha gente que nos está viendo ni siquiera programa el relojito de los microondas, no, porque todo eso pasa. Pero algo que ocurrió este año, ¿verdad? Y mirando hacia atrás, es que entraron más de 1.000 megavatios de energía por la gestión de Genera, que en 6 meses, y digo, empujado por José Colón, que estaba ahí trabajando el tema. Y que hay que darle el crédito a la gobernadora, que eso fue lo que ella dijo en enero. Mi prioridad principal es generación. Lo dijo en diciembre. Se la tengo que dar. Lo dijo en diciembre, antes de juramental. Y ahí tú estabas en un comité que se reunía, que después no se por eso, más, pero... Pues desde que ella convocó el comité el 15 de diciembre del 2024, siendo gobernadora electa, no juramentada, ella dijo, mira, mi énfasis es aumentar la generación, y se logró. Se logró por unas gestiones que se hicieron. Genera tenía ya unos proyectos que estaban en camino y los trabajó. Y mira, en 6 meses, en 6 o 7 meses. No hubo la cadena de apagones. No hubo el apocalipsis que iba a venir. En porque verano. iba a ser un apocalipsis donde en el verano, cuando aumenta la demanda de energía, no íbamos a tener energía suficiente para operar el país. Y eso ocurrió. Solamente para reconocer, nosotros estamos grabando el martes por la mañana. Si se va la luz esta tarde, porque uno nunca sabe. Si hay un apagón general en diciembre, pues. Pero, pues, y eso, yo creo un aspecto positivo, ¿verdad? Es un tema positivo. Y eso sí ocurrió. Yo tengo que compartir una reflexión, Aníbal, sobre este tema que estás planteando, sobre Luma y su desempeño. Ahorita hablaremos de eso, pero pues yo estuve participando en las vistas de la tarifa, ¿verdad? Que se han dado, que ya terminaron. Esas vistas terminaron el 19 de diciembre. Pero ahora viene una parte del pueblo, ¿o no? Sí, puedo buscar la fecha. Déjalo para ahorita. Sí. Después de la pausa retomamos. El año que viene va a haber unas fechas donde se va a poder aceptar comentarios públicos, no de las partes que intervienen todas, sino del público en general. Así que vamos a anunciar las fechas más ahorita. Pero lo cierto es que yo he tenido la oportunidad de escuchar testimonios y de interactuar
con los funcionarios de Luma, porque en esta vista tarifaria, Luma es como que si fuera, por así decirlo, como en los tribunales el demandante. ¿El demandante o el demandado? O las dos cosas. Más o menos las dos cosas. Pero, no, me equivoqué. El proponente. Okay. El proponente de la tarifa. Así que va allí a esas vistas a defender su propuesta tarifaria ante todos los peritos y todas las partes. Y por ahí han desfilado unas personas que son empleados de Luma, que uno lee los resúmenes, yo conozco a muchos de ellos, que tienen unos resúmenes impresionantes de gente de que ha tenido una trayectoria profesional en distintas partes del mundo trabajando proyectos puntuales. Luma tiene eso allá adentro, ¿verdad? Tiene el tema de que ha podido impulsar unas iniciativas importantes que a lo mejor la gran mayoría del país no la siente hoy, pero la construcción de la planta virtual de energía que tiene Puerto Rico, que usa las baterías de la gente para ¿verdad?, satisfacer unas demandas energéticas en momentos de déficit, es una idea bien importante y revolucionaria en el campo energético. Es como que Puerto Rico, California y para de contar casi. O sea, el Virtual Power Plant es una aportación y se hizo bajo Luma. El hecho de la penetración, hemos hablado muchas veces de cuánta energía renovable ya tenemos en los techos de Puerto Rico, es de los índices de integración de renovables más grandes en el mundo a nivel de los techos, ¿verdad? Más de 180.000 abonados ya perdí la cuenta, tengo que buscar el último numerito. Así que sí, se han hecho cosas positivas bajo Luma. Yo creo que Luma ha manejado muy mal, y no estoy hablando de este año, estoy hablando desde que entraron. Ellos entraron con el pie izquierdo aquí, en términos de comunicación, no conocían lo que llama el americano the lay of the land, la cultura política de Puerto Rico, y cometieron muchos errores que, unidos al deterioro del sistema, porque vamos a ver claro, Luma no vino a operar un sistema que estaba prístino. Pero unido también a fiascos como el transformador que movieron y que entonces no prendió, todas esas cosas, tú sabes que el transformador que se estuvo transportando, hubo un drama. Y después cuando fueron a darle el switch no prendía. Ese transformador me acuerdo, ¿tú te acuerdas el barco aquel que iba a llevar la ayuda a Venezuela cuando estaba Ricky Rosselló? A lo mejor llega finalmente. Sí, finalmente sí. Pero que sí, ha habido muchos papelones y eso obviamente ya la percepción pública es que es negativa hacia Luma. Pero obviamente ha habido unos elementos de unas aportaciones positivas que han estado haciendo, pero obviamente al día de hoy todavía no han podido engranar bien ese elemento de percepción. Y lo digo que es un tema de percepción también a nivel, porque no se crean que si la autoridad hubiera estado operando el sistema hoy, la cosa fuera demasiado distinta. No, y yo te voy a añadir, aparte de lo que dijimos del verano, y vuelvo y repito, cualquier cosa puede suceder y puede haber un sopetazo esta tarde, mañana, cuando sea, el día de Nochebuena, como igual que el día del 31 de diciembre. Wow, sí. Pero yo no sé las estadísticas, las últimas estadísticas que han salido, que son como trimestral, pues demostraban que todavía los niveles de apagones estaban sí, cada vez más altos que el año anterior. Correcto. Quizás puedo estar equivocado, pero me da la sensación de que empezaron a bajar. Pero habrá que ver la estadística que se publica, creo que es trimestralmente, sí, de cuántos minutos y cuántos abonados están sin energía eléctrica, por cuánto tiempo estamos sin energía eléctrica. Es una aportación a nivel, pero ahí interrumpa, es una aportación del negociado de energía, sí, que desde hace unos años ha impuesto en Puerto Rico que se sigan unas métricas que siga a nivel internacional sobre apagones, etcétera, y eso obviamente es bueno para ir identificando los problemas basados en números, en estadísticas, para que podamos atenderlos más efectivamente. Ok, en este resumen de dónde estábamos y dónde estamos. ¿Dónde estábamos con Genera y dónde estamos hoy? Desde el punto de vista del desempeño de Genera, separado de New Fortress. Genera. Okay, Genera. Bueno, yo creo que en este año Genera me parece que se ha crecido por su labor de la reparación, de que entraran en servicio unidades de las plantas viejas de la autoridad, que eso es lo que nos llegaron más de 1.000 megavatios de energía. Así que yo creo que eso es un gran logro de Genera en cuanto a eso. Y hablando, si uno está a favor o en desacuerdo con los contratos de privatización, debo decirle a la gente que en Genera trabajan unos puertorriqueños extraordinarios, que están bien comprometidos con Puerto Rico, con el tema, ¿verdad? Y yo creo que hay su buen trabajo. Hay un tema de percepción también importante. A usted no le llega una factura de Genera. Así que cada mes que usted ve una factura de Luma, si se la han ido la luz 1000 veces. Usted le mienta a la madre es a Luma. Exacto. Y Genera está como alejadito. Pero a lo mejor de verdad el que subió la tarifa de verdad fue Genera. Claro, por alguna acción de Genera, algún tema de combustible. Pero Genera, yo creo hizo, mirando hacia atrás a nivel, hizo dos cosas importantes. Yo creo que Genera, bueno, lo primero que por lo que dije, no tiene una relación directa con la gente en la factura,
creo que también no cometieron el error de Luma, ya que quienes trabajan este tema a nivel público, particularmente Iván Báez, que es un experto que estuvo muchos años. Da cara, es articulado, es un buen comunicador. No pierde el temple. Y estuvo Iván Báez, quien conocemos, estuvo muchos años como el principal comunicador de Walmart. De Walmart, sí. Y o sea que tiene mucha experiencia, conoce todo. A diferencia de Luma, que ha sido muy inconsistente en ese tema. Ahora, en la encomienda que tiene Genera de eventualmente ir apagando las plantas viejas, ¿hemos avanzado? No, salvo una planta que no recuerdo, la de, ¿será Vega Baja? No recuerdo, unas unidades. Sí, pero esa la decomisaron, pero ya estaba apagada. No fue que la apagaron. Claro. Lo que hicieron fue limpiarla. Recordemos que el mandato legal, Aníbal, era de que en la medida que fuera entrando más energía renovable, que se supone que en el 2025, bajo la ley que estuvo hasta marzo, estuviéramos ya un 40% renovable. En la medida que tú vas entrando energía renovable y podías ir decomisando y sacar de servicio las plantas viejas de la autoridad. Por la crisis que ha habido y por el atraso terrible en la energía en integración de renovables, esa agenda yo creo que ha quedado bastante relegada, porque ahora nadie pensaría en apagar plantas. Vamos a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, vamos entonces ya a tocar un tema un poquito más que no era controversial hace un año, era controversial, y es esta cosa de New Fortress, el impulso a gas natural como casi la única solución, y dónde estamos con las renovables. Regreso con Ramón Luis Nieves en Martes de Energía, luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, en esta que yo llamaría edición especial de Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Estamos haciendo una evaluación de dónde está el sistema y los diferentes actores a un año de el nuevo gobierno. Y les anticipo que probablemente el martes que viene, sintonícenos, que vamos a tratar de hacer una proyección con Ramón Luis de qué cosas debemos esperar, buenas y no tan buenas, que pasen en el 2026, porque por ahí es que vendrá la revisión de la tarifa básica. Pero, ok, continuando. Pues, si algo yo creo que se dramatizó en este año 2025 que está por terminar, es esta relación conflictiva que estaba desde el origen, no es nada nuevo, Genera, New Fortress, y el controversial contrato, que primero era de 15 años y después fue de 7 años, y que la gobernadora utiliza como que van a ser los grandes ahorros. ¿Dónde está, o sea, cuál es tu evaluación? Ya no de que Genera logró prender unas plantas que no estaban, que creo que fue positivo, sino de este movimiento a depender, o si creemos que está dependiendo demasiado de gas natural, y este conflicto, lo del muelle, nadie hablaba del monopolio del muelle, aunque se sabía, pero todo eso se convirtió en un issue serio de discusión, a tal punto que la Junta de Control Fiscal, cuando aprobó el contrato de 7 años, dijo, bueno, pues, porque no lo puso como condición, tráigame una alternativa para ir debilitando ese monopolio, pero no creo que eso va a pasar. ¿Cuál es tu evaluación? Yo creo que tú señalas bien el problema, ¿verdad? Aquí pasó bastante bajo el radar cuando en el 2018 el gobierno de Ricardo Rosselló, el PNP, le otorgó un monopolio exclusivo a New Fortress para entrar suplido de gas natural en la Bahía de San Juan. Y eso ocurrió, se habrá discutido, yo no recuerdo bien, pero se habrá discutido así, pero no era algo que estaba en el radar de la gente, ni las implicaciones de eso. En este año, pues todo como que explotó. Porque claro, entonces hay que reconocerlo. Ya una vez el gobierno de Enrique Rosselló hace eso, y ya tú sabes que le diste la exclusividad de traer gas natural, particularmente al norte, el gobierno de Pedro Pierluisi le entrega la generación a Genera. Y claro, ahí ya el conflicto era ya doble. No solamente que tengo un casi monopolio de suplido de gas natural, es que tengo un casi monopolio para que le dé gas natural a su dueño, a su propia persona. Y mira, Aníbal, ahorita en el segmento anterior pues estaba hablando de que me parece positiva la gestión de Genera este año, pero hay una realidad, ¿verdad? Y las cosas son como son, ¿verdad? El contrato con Genera tiene un conflicto de interés inherente, eso lo he dicho 1000 veces aquí, que la compañía matriz de Genera, New Fortress, es quien suple el gas. Así que en el momento de decidir a quién le compró el gas, pues es un tema conflictivo. Y este año ocurrieron varias cosas. En primer lugar, vimos el drama de New Fortress tratando de conseguir un contrato de $20,000 millones
creo que era por 15 años, para suplirle gas a Puerto Rico. Contrato que estaba ya negociado, eso estaba cuadrado, hasta que la Junta de Control Fiscal dijo, hermano, párate ahí. Porque tanto la Junta de Control Fiscal como el negociador de energía han advertido en muchas ocasiones sobre lo malo que es para Puerto Rico crear un monopolio del suplido del gas natural. Y se paró la cosa ahí, así que se renegoció. En ese momento, New Fortress estaba molesto por unos temas con el gobierno de Puerto Rico y un barco que venía aquí a traer gas natural, ellos no llegaron a suplir ese gas natural a Puerto Rico por chantaje como tal, y eso ya nos provocó que nos subieran la luz. Ese acto nos subió la luz, porque entonces si no hay gas natural, el sistema tiene que utilizar otros combustibles son más caros. Eso es lo que sube la luz, ¿verdad? Así que el gobierno de Puerto Rico, que le dijo a New Fortress públicamente, estos son una gente, son unos chantajistas, qué sé yo, ¿qué hizo? ¿Buscó otra compañía? No buscó otra compañía, porque parece que no hay otras compañías de gas natural en todo el planeta Tierra, y renegociaron con New Fortress un contrato que ya está bastante finiquitado, donde va a ser $4,000 millones por 7 años. Creo que se puede extender hasta 10. Pero sí que negociaron con la misma compañía que chantajeó a Puerto Rico, ¿verdad? Así que eso es fue algo contradictorio, pero ocurrió. Tú y yo hemos tenido, como han visto en todos nuestros programas de martes de energía, el New Fortress Stockwatch. Pues mira, ¿estamos en qué? El miércoles de la semana pasada estaba en $1.36, en este momento está en $1.16. No levanta. No levanta. No levanta. Y de hecho, esta mañana abrió el mercado, creo que a $1.17. Ahora ya bajó un chavito más. O sea, estamos hablando de una compañía que, de hecho, ahora mismo entró en lo que se llama un Forbearance Agreement, que es un acuerdo para extender los términos. Le tocaba hacer unos pagos, no pudo hacerlo, se le dio un tiempo adicional con sus acreedores. Es una compañía que está en el piso en términos financieros. No voy a decir que está en quiebra ni que está insolvente, pues eso es un tema de otras implicaciones, pero está bien mal económicamente. Entonces, ni siquiera la otorgación del contrato de Puerto Rico, yo pensaba, bueno, ese día subirá, sí. Pues no ha hecho mella en la si proyección. Usted compró acciones pensando en que nosotros le dimos... Hay que poner las letras pequeñas, no estamos dando financial advice y eso. Pero lo cierto es que es una compañía que esto puede ocurrir. Puede ocurrir. Que el año que viene diga, no voy más, se va a la quiebra. Entonces, ¿qué pasa con el contrato, con estos contratos suplidos de gas natural? ¿Y qué pasa con Genera? Que es otra pregunta también que existe y que hemos planteado. Ok, lo mencionaste ahorita. Finalmente, generación de emergencia. Esa fue, para recordarle, cuando la gobernadora correctamente dice, mi mayor crisis va a ser el verano porque no vamos a tener suficiente generación, hicieron dos cosas. Número uno, le apretaron los tornillos a Genera y funcionó. Pero entonces dijeron, vamos a hacer una subasta para generación de emergencia, lograr 800 megawatts. Eso se suponía que entrara en funciones el 1 de junio. Y finalmente se firmó ya un contrato con una que va a dar 400 megawatts. Con que Power va a estar en Salinas. Sí. Hoy hay una nota en el vocero de que están a punto de negociar con las barcazas que no se podían. Que primero se podían, después no se podían y ahora milagrosamente se pueden. Nunca nos han explicado eso. Digo, para que estemos claros, porque aquí estamos diciendo the good, the bad and the ugly. En un momento nos dijeron, la solución va a ser las barcazas. De momento dijeron que el Coast Guard había dicho que no podían traer las barcazas y ahora vuelven las barcazas. Y nadie nos ha explicado qué pasó con el Coast Guard. Pero entonces, y hay una tercera que está negociando y que el rumor es como que no está cambiando la red, quiere cambiar la cotización. Esa generación de emergencia, que más que una generación de emergencia, parece una generación alterna de 10 años, yo no sé, o sea, sí. ¿Qué te parece eso? Pues como tú bien dices, Aníbal, en abril, tú vas a decir la última reunión del comité de energía. Y fue la última reunión, ese fue el tema que se discutió precisamente, donde hubo la idea de, mira, vamos a hacer un RFP para traer generación de emergencia para que entre en junio por el apocalipsis energético que iba a ocurrir. Eso obviamente se tardó, hubo unas impugnaciones, creo que se estaba otorgando el contrato a una compañía, ahí fue el negociado quien lo paró. El negociado fue el que originalmente... Sí. Y el negociado dijo, mira, ¿por qué en vez de estos términos sean estos otros términos? La cosa es que no se dio en el verano. La cosa energética se estabilizó bastante por la entrada de los 1,000 y pico de megavatios de energía. Y ahora esas contrataciones, Aníbal, han cogido
de 800 megavatios, han cogido otro giro, propósito, que creo un propósito bien positivo. Sí. José Coronel lo estaba discutiendo en el vocero del día de hoy que estamos grabando, y está diciendo, mira, es importante que entre esta generación porque ya hay programadas para pagar unas reparaciones donde hay que pagar unidades en distintas plantas de las privadas y de las plantas viejas de la autoridad. En la medida que tú vas apagando, pues va utilizando esta generación. Por ejemplo, he escuchado, no estoy diciendo, nadie me cite como, pero yo he escuchado que Ecoeléctrica necesita pagar unas de sus unidades por mantenimiento y que no lo ha hecho a petición del gobierno y de Luma, de que le dice, espérate, que si apagas esto me voy a ir a relevos de carga. Que no es nada raro. Y es lo normal. Es lo que se supone que ocurra, pero como Puerto Rico no ha tenido suficiente energía en este tiempo, pues no se han podido hacer esas reparaciones. Pues ahora cuando vayan entrando esta nueva generación, se va a poder ir reparando. Y eso obviamente va a mejorar el sistema, va a ayudar. Esta generación temporal es más cara. Sí. Pero se está cotizando, entiendo que entre 18 y 20 centavos como tal. Pero José Colón dice, cuando tenemos que utilizar el combustible más caro, estamos pagando a 27 centavos. O sea que ciertamente va a haber unos ahorros ahí y le va a permitir eso al sistema ir reparando esas plantas y esas unidades para que operen mejor. Ok, entonces, el dolor de cabeza. Bueno, primero, las renovables, sé que me estabas diciendo fuera del aire que deben suceder unas cosas el año que viene, pero este año 2025, ¿qué pudimos avanzar en renovables? Bueno, este año... Digo, y un paréntesis para que sepan. Ahí sí que estamos contra el viento, porque la política de Donald Trump, acaban de cancelar, lo viste, proyectos importantes de generación de viento offshore, pero cancelado así porque se canceló y punto. Exacto. Bueno, pues un desarrollo negativo, a nuestro juicio, en este 2025, ha sido los cambios de política pública, particularmente en la administración del gobierno federal, bajo Donald Trump, donde después de años, desde Obama, incluso bajo Donald Trump 1, y luego con más intensidad bajo el presidente Biden, hubo mucho apoyo a la energía renovable. La política pública de Puerto Rico se fue enmendando, se enmendó en el 2019 para llegar a 100% renovable en el 2050, pero esa política pública estaba un poco desconectada con el tiempo que se estaban tardando aquí los proyectos. Entonces, pues, en este 2025 ocurrieron dos cosas. Primero, Puerto Rico cambia su política pública, que había unas metas de energía renovable que se tenían que alcanzar para el 2025 y 2040. Esas metas intermedias se eliminaron y se dejaron, pues, al laissez-faire hasta el 2050, donde dice que hay que llegar al 100%. Pero a la misma vez la gobernadora aprobó unas órdenes ejecutivas, si mal no recuerdo, entre agosto y septiembre, porque en esos momentos se había aprobado el Big Beautiful Bill de Donald Trump, que es el Big Ugly Bill realmente, que entre otras cosas pues elimina una serie de incentivos contributivos que eran parte importante de cómo un desarrollador de energía, cuando crea un proyecto de energía renovable, tomaba esos incentivos para mejorar los precios y las condiciones de los proyectos. Entonces se eliminó efectivo para el año que viene. Déjalo ahí, porque ya no hicieron señal que nos tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos, terminamos con el tema ese de las renovables y, por ejemplo, los 300 millones que también nos quitaron de los fondos federales para renovables, para que explique eso. Y el tema que todo el mundo está esperando. ¿Dónde estamos con la revisión de la tarifa? Regresamos con más en Martes de Energía luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa en esta edición especial de Martes de Energía con Ramón Luis. Ya estamos en el último segmento. Ok, estabas explicando los cambios de política pública en términos de energía renovable, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos, y te quedaste en que el Big Beautiful Bill de Trump hizo unos cambios en los incentivos federales contributivos que eran componente importante allá y acá de promover el desarrollo de proyectos grandes de energía renovable, pero ahí te corté y no te dejé que explicara qué es el efecto negativo y positivo que tiene. Me apagaste el micrófono como hacían antes en los senados. Sí. Pues mira, Aníbal, básicamente cuando se quita ese elemento de la mesa con el Big Beautiful Bill de los incentivos contributivos, hay uno bien famoso que se llama el ITC, que era estos incentivos importantes, que interesantemente eso no se podía aplicar en Puerto Rico, porque en Puerto Rico no pagamos impuestos federales, pero se puede aplicar para proyectos
que estuvieran en Puerto Rico siempre y cuando la compañía estuviera afuera. Sí, porque esos créditos se venden también. Se venden y pues obviamente si tú tienes un crédito contributivo es porque tienes que pagar alguna contribución. Por eso, pero aún, yo no soy experto en eso, aún si yo fuera una compañía puertorriqueña, tú me das el crédito federal y me diste un crédito por $1 millón, yo no puedo usarlo porque yo no pago contribuciones federales. Correcto. Pero tú eres una empresa de allá. Una LLC de Delaware. Y entonces yo te digo, dame $800,000 y te doy $1 millón a ti, entonces tú recoges el medio. O sea, pues eso se vende. Correcto. Y eso es parte de cómo tú organizas el aparato financiero para tú desarrollar un proyecto de energía renovable a gran escala. Como eso se eliminó, básicamente, y no se eliminó de una, sino que eso tiene un phase out hasta el año que viene, pues lo que se hizo aquí localmente fue que la gobernadora aprobó una orden ejecutiva, creo que fue en septiembre, no estoy seguro, o agosto, donde se le creó básicamente un fast track a ciertos proyectos de energía renovable que ya estaban en un proceso más avanzado, a gran escala, para que pudieran eventualmente comenzar construcción a cierto punto que se pudieran beneficiar de esos incentivos, particularmente el ITC. Aquí tuvimos en este año al amigo Julián Herencia, de la APER, Asociación de Productores de Energía Renovable, que nos explicaba, y eso me consta que después yo he escuchado que ha continuado ocurriendo, el ingeniero José Colón ha estado reuniendo a las distintas agencias con los desarrolladores para ver dónde están esos proyectos, siendo la idea de que obviamente pues las agencias pues cumplan con la orden ejecutiva, que aquí hay una orden ejecutiva también de aceleración de permisos para temas de energía, de manera que esos proyectos puedan beneficiarse del ITC. En la medida que tú te beneficias del ITC, también esto puede impactarte el precio a que tú vas a vender la energía, ¿verdad? Así que podemos hablar quizás el martes que viene dónde vamos a estar, porque el año que viene va a ocurrir unos desarrollos interesantes en cuanto al desarrollo e integración de energía renovable a gran escala en Puerto Rico. Ok, entonces, ¿dónde estamos con la revisión de la tarifa? Hoy estuvo aquí por la mañana Javier Rúa con Mili Méndez y pues básicamente dijo que de $4 la tarifa básica podemos acabar en 15 o 20 dólares. Eso es un poco lo que va a pasar el año que viene, pero yo quiero que le expliquemos qué ha pasado hasta ahora. O sea, primero, qué es lo que está pidiendo Luma, Genera y la autoridad, porque los tres están pidiendo aumento de la tarifa básica. O sea, yo quiero que sepan que la autoridad está pidiendo aumento de la tarifa básica. ¿Es lo correcto? Correcto. Así que un poco, y tú has estado participando de las vistas del negociado de energía, ¿qué ha salido hasta ahora en cuanto a ese proceso para revisar la tarifa básica, que sí va a ser un tema del año que viene? Bueno, lo primero es que la tarifa básica, que lo hemos discutido, pero es bueno también repasar bien brevemente. Cuando usted abre su factura con mucho temor cada mes, hay un pequeño, ¿verdad? Yo digo el pastel, ¿verdad? Que es como una tablita donde ahí se identifica cuánto de lo que nosotros pagamos nuestras facturas, cuánto de ese dinero va a cada renglón. El renglón mayor de gasto es la compra de combustible usualmente, ¿verdad? Pero el renglón menor de gasto, donde van los chavitos que pagamos en nuestras tarifas, en nuestras facturas mensuales, va a la tarifa básica. De esa tarifa básica, Aníbal, que básicamente a nivel residencial son $4, es donde sale todo el dinero para que Luma, la autoridad y Genera operen. Esa es la razón principal porque... Que esos son los 4 pesitos. Son los 4 pesos, exacto. Pues la propuesta que tiene Luma podría elevar eso a incluso hasta $20 mensuales en las tarifas, ¿no? Así que eso es lo que se está debatiendo básicamente en la revisión tarifaria. Pero cuando tú dices la petición de Luma que se le elevaría a 20, ¿eso incluye lo que está pidiendo Genera y lo que está incluyendo la autoridad? Sí. Okay. Sí, o sea, nuevamente el proceso es que Luma recopila es el malo de la película, la información de todo el mundo y dice, pues... Luma porque es el que se llevó el contrato. Correcto. O sea, yo creo que ahí hay un defecto en la legislación. Yo creo que debería ser transparente. Y por ejemplo, ahorita vamos a la revisión trimestral. Pero yo creo que si en esta revisión trimestral nos van a bajar, no me acuerdo qué por ciento es que nos van a bajar, 6% creo que es, pues debería decir, es gracias a algo que hizo Genera, o por culpa de algo. O sea, lo que yo pienso es que todo este tema tarifario, si tenemos ahora, antes era un solo player, la autoridad, pero ahora que tienes 3 players, e inclusive tienes las privadas, pues
el ciudadano debe saber, oye, me están subiendo la luz porque genera quien lo está pidiendo. Me están subiendo la luz porque es la autoridad lo que lo está pidiendo. O me están subiendo la luz porque es Luma quien lo está pidiendo. Eso Bueno, no está así de claro. Te lo dice el negociado indirectamente. No dice, Sí, pero- no dice el culpable de este trimestre es No, tal, no, pero el comunicado dice, Luma pidió un aumento de tanto por sí. ciento. Y es un poquito complicado. Pero vamos otra vez, la tarifa básica. ¿Dónde estamos hoy, terminando diciembre, en ese camino? Mira, Aníbal, en primer lugar, pues esto es un proceso muy intenso que se está planificando desde por lo menos 2023, pero en este año 2025 es que ocurre y se da. Básicamente la ley 57 del 2014 ordenaba a que cada 3 años hubiera una revisión de la tarifa básica. ¿Y por qué se da eso? Porque una de las razones de la quiebra de autoridad es que nunca contaba con el dinero suficiente para operar. Y por no poder subir la tarifa básica por razones políticas de los gobiernos distintos, por eso cogió prestado hasta que se quebró. Eso es básicamente el análisis. Pues la legislatura de entonces decidimos, mira, vamos a hacer este proceso de revisión y que no sea en un cuarto oscuro allí en Santurce, sino que sea un proceso abierto. Y esto es algo que para nosotros es nuevo, pero hay jurisdicciones que llevan haciendo esto 100 años. Así que, y básicamente, pues en este caso, el operador del sistema, antes la autoridad, luego del 2021 Luma, plantea una propuesta de revisión tarifaria que se prepara utilizando lo que se espera que cueste operar el sistema entre Luma, Genera y la autoridad misma. La autoridad tiene funciones operacionales todavía, limitadas, pero las tiene. Eso es importante establecerlo. Así que, planteado eso, se abre un proceso donde se llama ¿quién quiere intervenir aquí? Digo, no es así, pero básicamente, pero distintos grupos de interés radican una moción de intervención para intervenir. Déjame pararme un momentito ahí. En un proceso tan importante como este, esto es una crítica, ¿verdad? No para para el próximo proceso, me parece que hubo muy pocos interventores. Aquí los interventores que están en este proceso de revisión tarifaria, para cuestionar el tema y para hacer preguntas y traer peritaje sobre esto, son el ICSE, que es un grupo que se formó en el 2015, que es una entidad extraordinaria, que ha sido un fiscalizador importante del tema energético. Está el ICSE, está la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que por ley tiene que intervenir en estos procesos. Están los bonistas, que en esta revisión tarifaria han invertido para entrar, ¿verdad? A cuestionar los temas de revisión tarifaria. Y entonces entraron dos entidades sin fines de lucro que trabajan con los temas de energía, CESA, que agrupa las compañías de energía solar en Puerto Rico, y Solar United Neighbors, que es una entidad a nivel nacional de Estados Unidos, que es mi cliente en el proceso, que aboga por el tema de políticas energéticas justas. Y una pregunta, entidades como la Cámara de Comercio pudieron haber sido interventores. Ese es, y lo tengo que decir bien claramente, Crítica constructiva. no está, Los industriales. los industriales no están. Podría decirle que indirectamente, porque el ICSE ha trabajado mucho con los industriales, pero no veo a los industriales, no intervinieron los industriales, no intervino Cámara de Comercio, el CUD, el detallista. Entonces, eso es un problema porque son grupos de interés que entonces cuando venga la tarifa estoy seguro, ay, pero ¿por qué subió la luz? Y eso, yo creo que para la próxima revisión tarifaria en 3 o 4 años deben buscar la manera de intervenir porque su intervención es importante para enriquecer el proceso. Todo el mundo está pensando en el lechón de Nochebuena, pero a los de 4 a 20 chavos que pidió Luma, eso no incluye lo de las pensiones, aunque ya estamos empezando a pagarlo, y eso no incluye el pago de la deuda. Sí, pues el pago de la deuda, eso es cuando finalmente acabe la quiebra, vamos a ver cuál va a ser la solución. La postura de la Junta de Control Fiscal que descabezó Trump era para el pago de la deuda en la factura va a $0, no va a ser necesariamente la postura de cuando Trump decida nombrar a nuevos miembros. Pero la Junta está operacional y, Sí. y por una decisión de Trump que pidió a la jueza Anton Georgi que deje el caso pendiente hasta que se resuelva uno de los casos de nombramientos de él en el Tribunal Supremo, estos 4 van a estar ahí probablemente la gran parte del año 2026, así que y eso quizás es entonces la última pregunta. Mira, para terminar rapidito, hubo 23 días de vista intensa, la está presidiendo el examinador Scott Templin, que es un experto en temas regulatorios de décadas. Ha habido muchísimos peritos que han desfilado de las partes allí, y ahora va a ir un proceso por escrito, va a haber un proceso por escrito, unas mociones, etcétera. Hay unas fechas que podemos hablarlas quizás el martes, las voy a anunciar aquí, de comentario público
donde se van a hacer unas sesiones en distintos pueblos sobre esto, pero se supone que ya para el primer trimestre del 2026 ya tengamos una resolución sobre cuál va a ser la tarifa permanente, no la provisional que estamos pagando, sino la permanente por los próximos 3 o 4 años. Y para el martes que viene incluimos qué esperamos que pueda pasar en el proceso ante la jueza Taylor Swain, en el de quiebra, no el de las peleas estas que empezamos hoy hablando. El de precisamente la reestructuración de la deuda. Sí. Bueno, con eso nos despedimos. Yo me despido por hoy. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles. Buenas tardes, buenas noches para Feliz Navidad a todos. Y de parte tuya, yo todavía les digo feliz Navidad mañana cuando me despida. Los regalos